Buenas tardes, profesora Mirna. Mi nombre es Diana María Murcia. A continuación, le quiero presentar el video sobre las diapositivas de la historia de la geometría. Entonces, la geometría hace parte de las matemáticas. Se encarga de estudiar las figuras, los objetos, forma, medida y relaciones con el espacio. Con la geometría se estudiaban firmamentos y se hacían casas y monumentos. El famoso Euclides escribió un libro llamado Los Elementos. Allí explica las teorías sobre el espacio y sus elementos, los cuales son el plano, punto y línea. El espacio geométrico. En el espacio geométrico encontramos espacio físico. Es el que vemos, tocamos y conocemos a través de la percepción. Para el espacio geométrico se usan materiales como bloques con distintas formas. Los principios de la geometría. Según González, en el espacio geométrico está conformado por un conjunto de puntos y sus propiedades. Además, las figuras geométricas en madera, goma, loterías y planos ayudan a que los niños y niñas tengan una mejor comprensión. Aquí encontramos ya los elementos de la geometría. Aquí encontramos los términos básicos no definidos, los cuales son el punto, la recta y el plano. Luego encontramos los ángulos y sus medidas, que es el ángulo agudo, el ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo llano. Luego los postulados y teoremas. Los postulados son enunciados que aceptan como verdaderos y no se pueden demostrar. Los teoremas son preposiciones derivadas de los postulados y se pueden demostrar. Aquí ya encontramos puntos y rectas. Entonces, en la primera encontramos puntos sobre una recta, que es cuando encontramos tres puntos sobre una recta, A, B y C, que es cuando el punto B está entre el punto A y C y las distancias se relacionan. En los ángulos adyacentes están en el mismo plano, tienen la misma vértice, un lado común, y la suma de estos ángulos da como resultado el ángulo formado. En los ángulos opuestos por el vértice, los ángulos son iguales cuando las rectas se intersecan en un punto, cuando se cruzan. En los ángulos complementarios, si la suma de las medidas de los ángulos son de 90 grados, entonces los ángulos se llaman complementarios. En los ángulos suplementarios, si la suma de las medidas de los ángulos es de 180, es por esta que se llaman suplementarios. Ya encontramos acá las rectas paralelas. Las rectas paralelas es cuando están en un mismo plano y no tienen ningún punto en común. Las rectas perpendiculares es cuando son dos rectas y se intersecan, formando ángulos rectos. Las rectas son perpendiculares y la medida de los ángulos están formados por 90 grados. Los ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Esto es cuando dos rectas paralelas son intersectadas por una transversal y se forma el ángulo. Luego encontramos el ángulo correspondiente, que es cuando los ángulos situados del mismo lado de la transversal, solo que uno es externo y el otro es interno. En los ángulos alternos internos, los ángulos situados dentro de la misma paralela en lados opuestos de la transversal y con vértice diferente. O sea, uno está arriba, los dos están por dentro. Los ángulos alternos externos. Los ángulos situados fuera de la paralela en lados opuestos de la transversal y con vértice diferente. Profe, muchísimas gracias. Ese fue todo mi trabajo. Muchas gracias.